Segunda de Reyes capítulo 4, por favor, digan conmigo, sobrará. Para aquellos que les gusta tomar nota, vuélvelo a repetir, digan conmigo, sobrará. Quiero sembrarle este pensamiento en los 30 minutos que tenemos. Y Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1, vamos a leer los primeros 5 versículos y dice así la Biblia. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó al profeta Eliseo y le dijo: tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. El verso 2, por favor. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. El verso 3. Y el profeta le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y ahora dice, por favor, el versículo 7. Lea el verso 7, por favor. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Levánteme su mano derecha, por favor, y digan conmigo, sobrará. Más fuerte, diga, sobrará. Esa es la palabra, mujer, así es. Tenemos que profetizar que vienen días en los que va a sobrar. Cuando usted mira las Sagradas Escrituras en el segundo libro de Reyes capítulo 4, las Sagradas Escrituras nos revelan una circunstancia muy profunda. Cuando usted mira ese capítulo, la Biblia habla de una crisis que está atravesando una mujer. La Biblia dice que esta mujer atravesaba una crisis muy impresionante porque primero se le muere su marido. La Biblia dice que cuando su marido muere quedan unas deudas muy fuertes en la familia, y dicen las Sagradas Escrituras que entonces por causa de las deudas los acreedores vinieron a llevarse sus hijos. En aquel momento de conflicto algo me sorprende, porque la mujer se acuerda de un hombre, el profeta Eliseo, que fue quien mentoreó, quien formó y quien manifestó el ministerio profético sobre su esposo. Las Sagradas Escrituras dicen de que ella va donde el profeta Eliseo y le dice: mira, tu marido, mi esposo, el siervo que estuvo contigo, el profeta que caminó contigo, ha muerto y los acreedores vienen a llevarse mis hijos. A mí me sorprende porque aquí en este pasaje lo primero que yo puedo ver es que esta mujer trajo a memoria una conexión espiritual. Griten conmigo, una conexión espiritual. Diga, una conexión espiritual. A mí me sorprende porque ella lo primero que trajo a su corazón y a su espíritu es buscar la conexión espiritual que levantó en el tiempo terrenal a su marido. Nota esto, porque ella viene y le dice al profeta Eliseo: mi marido, el siervo que caminó contigo, el profeta que caminó contigo. Entonces ella lo que trae a memoria al profeta es decirle: mi marido estuvo dentro de tu vientre profético porque mi marido fue levantado por causa de tu ministerio, y yo vengo ahora a clamarte a ti para que tú me ayudes a mí, aunque ya él murió, yo sé que tú me vas a dar una respuesta. ¿Cuántos estamos aquí? Y a mí me sorprende esta situación porque cuando usted va más profundo a la Biblia no habla de que ella estuvo vinculada en el ministerio profético del marido, y ella tampoco estuvo vinculada al ministerio profético del profeta Eliseo. Eso quiere decir que quien mantenía el ministerio profético era el marido, ¿verdad? Pero alguien pudiera decir, los teólogos: pastor, pero es que las mujeres en el Antiguo Testamento no ejercían el ministerio que le tocaba al marido, y eso es verdad, ciertamente. Salmo capítulo 19 dice que la sumatoria de sus palabras es verdad. Eso quiere decir que todavía no hay una contención completa de la revelación de la Escritura. Entonces aquí hay algo que me llama proféticamente la atención. Esta mujer lo que estaba buscando era la conexión profética que hubo entre el marido y el profeta Eliseo, porque es importante que tú aprendas que tú nunca puedes perder la conexión profética con el vientre que a ti un día el Señor usó para levantarte y para manifestar proféticamente lo que Dios tiene sobre ti.
Lo voy a decir más despacio. Tú nunca puedes perder la conexión profética que tú tienes de parte de Dios con un vientre que Dios estableció para mantener sobre ti la revelación que Dios tiene para ti. Porque está ocurriendo algo en los últimos tiempos. La gente está perdiendo la conexión profética que Dios le ha entregado con un vientre profético, con un vientre espiritual. Las Sagradas Escrituras dicen que la mujer va y le dice, mira, hay un problema en mi casa, ya mi marido no está, él me tenía que ayudar en esta circunstancia, pero yo creo que lo que está en tu vientre proféticamente me puede dar la salida. Y entonces cuando ella va donde el profeta le entrega una palabra profética. Y nota esto, y la palabra profética que le entrega el profeta a esta mujer, le entrega una salida a ella y a sus hijos. Porque tenemos que aprender que la dirección y las salidas de Dios siempre vendrán a través de alguien que Dios usará para entregarte una salida. Por eso es importante que tú aprendas que tú tienes que entender que tienes que tener dentro de ti una revelación de la palabra profética para que tú puedas encontrar una luz en medio de las circunstancias que tú estás atravesando. Entonces la Biblia dice que ella estaba tan turbada porque ella pensó que no tenía nada. Y el profeta le abre la revelación en medio de su crisis y le dice, mira mujer, aunque él le dice primero, ¿qué tengo yo contigo? Él luego le hace una pregunta. Mira lo que tú tienes en casa. Porque la crisis era tan profunda que ella no estaba viendo lo que estaba en su casa. Y entonces, ¿qué es lo que hace la palabra del profeta? El profeta le ilumina el entendimiento para que ella pueda ver más adentro de lo que ella estaba viendo. Porque cuando tú tienes a alguien que te direcciona, entonces la palabra profética te va a ayudar a salir adelante. Dile que está a tu lado, no te desconectes del vientre, no te desconectes del vientre. Entonces yo puedo darme cuenta aquí que el Señor permite, nota esto, el Señor permite una crisis en la vida de esta mujer para manifestar un ministerio profético en esta mujer. La Biblia revela de que entonces el profeta Eliseo le hace una pregunta a la mujer, declárame qué tienes en casa, nota esto. El profeta Eliseo le dice, declárame qué tienes en casa. Esa expresión declárame no es otra cosa que el profeta la estaba direccionando para que el léxico de la mujer se convirtiera al léxico del marido, que ya no estaba. ¿Estamos acá? El profeta comienza a decirle, yo necesito que tú comiences a cambiar tu vocabulario en medio de esta crisis. Eso quiere decir que el profeta silenciosamente la estaba metiendo dentro de su vientre para que entonces de la crisis naciera una mujer con el mismo espíritu del profeta Eliseo. Porque cuando Dios quiere hacer, escúchame esto, cuando Dios quiere hacer discípulos, Dios necesita manifestar el mismo ADN del maestro dentro de los discípulos. Y la única forma de que un discípulo, nota esto, la única forma de que un discípulo se parezca a su maestro es que tenga el mismo léxico de su maestro. Estamos acá. Pero esto es muy importante que usted lo aprenda. La única forma de que un discípulo comience a caminar, a hablar y a ver conforme al maestro se tiene que meter dentro del vientre del que lo está formando como discípulo. Y entonces nos estamos dando cuenta en este último tiempo que hay gente que llega a una congregación y no quiere meterse dentro de un vientre, pero quiere hacer parte de un vientre. Nota esto. No quieren meterse dentro de un vientre, pero quieren hacer parte de un vientre. Entonces el profeta Eliseo lo que estaba haciendo era aprovechar la crisis para tomar a la mujer y meterla dentro del vientre profético del profeta para que ella pudiera parir un milagro. Por eso le dice, declárame. Porque es importante que usted aprenda, nota esto. Mientras tú no te metas dentro de un vientre profético, tú nunca vas a poder recibir el ADN del vientre profético que te quiere parir para que entonces tengas la capacidad de ver, de oír y de hablar conforme el vientre profético te está discipulando. Por eso es que hay un choque y hay una batalla. Cuando usted mira las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, la Biblia dice, y usted empieza a estudiar de Adán, y la Biblia dice que Adán nace siendo grande, Adán no pasa por una niñez. Cuando usted mira la Escritura, Adán nace, ¿verdad? Y dice la Escritura, Adán aparece ya grande. Y cuando usted mira la Escritura, hágase esta pregunta, ¿quién parió a Adán? En estos días estoy meditando y yo le pregunto al Señor, ¿quién parió a Adán? Y el Señor me dijo, Adán lo parió la tierra.
Y yo le pregunté al Padre, ¿cómo así que Adán lo parió la tierra? Porque la Biblia dice que del polvo de la tierra se hizo ¿qué? Se hizo Adán. Pero cuando usted se da cuenta, como Adán lo parió la tierra, Dios tuvo que procesar a Adán, porque todo lo que es parido por la tierra todavía no ha tenido la capacidad de ser procesado correctamente como Dios quiere que sea procesado. Por eso es que dice las Sagradas Escrituras que esa tierra Dios tuvo que, ¿qué cosa? Combinarla con el barro para entonces formarlo. Porque cuando usted mira Génesis capítulo 1, la Biblia dice que él sale del polvo de la tierra. Pero Génesis capítulo 2 entonces dice la Escritura que ahora le es dada forma a través del barro. Porque lo que no es formado no se puede convertir en un discípulo. Porque discípulo es formación. Digan conmigo, discípulo es formación. Entonces aquí hay una conjugación impresionante, nota esto. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Adán? Adán peca porque él come lo primero que le muestra su esposa, ¿verdad? El fruto. Pero cuando usted mira las Sagradas Escrituras, él cae. Ahora la Biblia dice que Dios levanta al postrer Adán llamado Jesús. Cuando usted mira el postrer Adán es parido por una mujer. El postrer Adán, siendo hijo de Dios, se mete en un vientre y se sujeta al vientre de una mujer por ¿cuántos meses? Por 9 meses, damos gloria al Señor. Porque era necesario que el postrer Adán fuera parido para que entonces cuando él fuere parido, él pudiera decir que estuvo sujeto a un vientre natural. Porque todo aquel que se mete dentro de un vientre natural va a poder tener entonces la capacidad de que alguien lo forme. Y luego de esto, que más que formado, entonces es criado. Nota esto, porque Jesús siendo niño se dejó criar ¿de quién? De María. Porque hay gente que llega a la casa y aunque quieren dejarse formar, no se quieren dejar criar. Y encontramos mucha gente entonces que llega a nuestras congregaciones y ya llega como Adán, llegan grandes pero no se dejan formar ni criar. Estamos aquí. Dile a tu hermano que está a tu lado, aunque llegues grande, déjate formar y criar. Entonces esto es muy complejo, esto es demasiado complejo. Porque hay gente que dice, no, yo recibí algo de aquí, yo recibí algo de allá. Pero cuando Dios quiere levantar una iglesia discipular, es importante que todo mundo aprenda que tiene que pasar primero por un vientre. Y cuando se pasa por el vientre, el proceso de los 9 meses que una mujer tiene un niño en un vientre, es la formación que el Señor quiere hacer sobre esa persona. Y cuando entonces tú te metes dentro de un vientre, más de uno de repente querrá decir, yo me quiero salir al mes 7, pero no, I'm sorry, detente, es al mes 9, te están formando. Estamos aquí. Y el que sale anticipadamente es un niño prematuro. Y cuando un niño es prematuro en lo natural, tiene problemas de crecimiento. Por eso es que encontramos en las iglesias gente que es prematura espiritualmente en su crecimiento espiritual. Y tienen un problema en su crecimiento. Pero yo quiero profetizarle a Chequina en esta mañana, amado, de que usted se va a meter dentro del vientre y usted va a nacer en el tiempo correcto, porque no serás prematuro. Tendrás la capacidad de recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí? Dile al que está a tu lado, métete en un vientre, métete en un vientre. Y esto es demasiado importante que nos metamos en un vientre, porque nota lo siguiente. A mí me sorprende porque las Sagradas Escrituras dicen de que el Señor levanta a Abraham. Y dice la Biblia que ciertamente cuando Dios levanta a este hombre llamado Abraham, las Sagradas Escrituras dicen de que él tenía un sobrino llamado Lot. A mí me sorprende porque cuando usted mira las Sagradas Escrituras, Dios nunca le dice a Abraham que se lleve a su sobrino Lot. Él lo hace por el cariño y por el sentimiento que tenía sobre su sobrino. Pero cuando usted mira la Escritura, Abraham caminó con Lot, o mejor, Lot caminó con Abraham. Pero Lot nunca pasó de ser sobrino en el ministerio de Abraham. Lot siempre caminó nunca dejó de ser sobrino a pasar a ser hijo. Porque él siempre caminó como un sobrino sin reconocer el vientre profético donde él estaba. Por eso cuando dice la Escritura de que cuando Lot decide apartarse, la Biblia dice de que claro, Abraham le dice, está bien, mira, coge la llanura del campo. Y dice la Escritura entonces de que Dios prospera a Lot. Pero cuando Dios prospera a Lot, usted nunca se va a dar cuenta de que Lot reconoce que la prosperidad que él tenía en ese momento era porque había caminado en el vientre de su tío llamado Abraham. Porque Lot significa velo, ojos cegados. Y cuando hay alguien que no entra dentro de un vientre profético, nunca va a tener la capacidad de ver y de honrar lo que está a su lado. Porque lo que tú no reconoces nunca lo honras.
Lo voy a volver a decir. Lo que tú no reconoces nunca lo honras. Por eso es que Lot caminó siempre, ¿qué cosa? Velado. Lot caminaba alrededor de Abraham y nunca tuvo la capacidad de reconocer quién era el vientre que lo estaba bendiciendo. Estamos acá. Por eso es importante que usted aprenda a tener la capacidad profética para meterse dentro de un vientre. Y cuando usted está dentro de un vientre, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. El esposo de la viuda se sembró dentro del vientre profético. Por eso entonces la mujer corrió a la conexión. Y cuando la mujer corre a la conexión, la Biblia dice que la mujer le dice: mira, varón, hay este problema. Entonces el vientre profético te abre la visión. Número 2, digan conmigo, te abre la visión. Dígalo, te abre la visión. Entonces cuando ella reconoce y comienza a declarar y a hablar conforme al espíritu del profeta, la Biblia dice que ella va a su casa. Y cuando ella va a su casa, ella se da cuenta que el problema no era tan grande como ella pensaba. Porque cuando el profeta le dice: ¿qué es lo que tú tienes en tu casa?, ella se da cuenta que lo que tenía era un poquito, un chin, como dicen aquí. Ella lo que tenía era un poquito, pero a la final, ¿qué cosa? A la final tenía. Digan conmigo, tenía un poquito, pero a la final tenía. Ahora, nota esto. El profeta le hace ver que tenía un poquito, pero el profeta le hace notar que ese poquito, cuando ella se metió dentro de un vientre, se convirtió en mucho. ¿Estamos acá? Porque el profeta entonces le dice lo siguiente, pero parafraseo, pero ¿cuál es el problema? Tú tienes un poquito, lo que tú tienes es aceite, pero entonces te falta es la vasija. Porque ella tenía aceite, pero le faltaba era la ¿qué? Vasijas. Entonces nota esto. Cuando el profeta la mete dentro del vientre, el profeta le abre la visión. Dile que está a tu lado. Dentro de un vientre profético se te abre la visión. Entonces Dios usó al profeta Eliseo para abrirle la visión a esta mujer. Porque era tanto la crisis que ella tenía que no había visto a los vecinos que tenía. Lo voy a volver a decir. Era tan grande la crisis que ella tenía que no había visto a los vecinos que ella tenía. Porque el profeta no estaba en su casa y el profeta, por la revelación del Espíritu, se da cuenta que al lado de ella habían vecinos que la podían bendecir. Porque cuando Dios levanta y comienza a meter gente dentro de un vientre y los trae como discípulos, es para que tú comiences a ver al vecino que está a tu lado. Porque quizás el vecino que está a tu lado tiene algo. Quizás el vecino que está al lado tuyo, quizás el vecino que está cerca de ti, quizás el vecino que tiene cerca de ti tiene algo que tú necesitas para entonces complementar tu visión. Por eso el profeta se le habla la revelación y el profeta le dice a la mujer: corre donde tu vecino. Quizás ese vecino era un familiar de ella, quizás ese vecino era un pariente de ella. Yo te lo vengo a decir en esta hora de la mañana. Hay un vecino que está esperando por lo que tú tienes, y cuando tú reconozcas el vecino que está esperando por lo que tú tienes, entonces vas a ver cómo Dios se va a glorificar sobre ti con tus vecinos. ¿Alguien está acá? Ahora el profeta le dice a la mujer: corre donde los vecinos y pide vasijas prestadas. La Biblia dice que la mujer pide vasijas prestadas. Y cuando la mujer pide vasijas prestadas, hay algo que me llama poderosamente la atención. Esta mujer le iba contando paso a paso al profeta lo que iba haciendo. Porque nota esto: hay gente que tiene conexión contigo cuando están en la crisis, pero hay gente que se desconectan cuando las vasijas se le llenan. Lo voy a volver a decir. La viuda le iba contando el paso a paso al profeta. Pero hay gente, escúchame, que se conecta contigo cuando están en una crisis. Y entonces viene Dios y los bendice porque se conectaron contigo en la crisis. Pero cuando las vasijas se le llenan, ¿sabe lo que ocurre? Ni siquiera te llaman a decirte las vasijas se llenaron. ¿Hay alguien aquí? Y entonces aquí hay un error impresionante. Mucha gente piensa que cuando las vasijas se le llenan es el momento de apartarse, porque dijeron: no, ya las vasijas se me llenaron. Lo que no se dan cuenta es que cuando las vasijas se llenan es cuando más necesitas estar conectado con el vientre que te estaba dando la palabra. Porque diga eso. Con las vasijas llenas, digan, con las vasijas llenas. Diga, con las vasijas llenas es cuando más tengo que estar conectado. Pero entonces hay gente que de repente llega a la iglesia. Por eso me impactó lo que escuché ahorita cuando le dieron la bienvenida a los nuevos: que me vuelva a visitar.
Porque el problema no es que la gente venga y pruebe. El problema es que cuando la gente viene, el problema es que cuando el discípulo comienza a crecer, el problema es que cuando el discípulo comienza a ser bendecido, se van y se desconectan, sin entender que Dios lo que estaba buscando era que tu conexión permaneciera, para que tú aprendieras entonces que tú vas a ser prosperado por un vientre donde Dios te va a bendecir. Y la viuda, nota esta. Y cuando las vasijas se llenan, entonces la viuda viene y le dice al profeta, las vasijas se llenaron. Por eso es importante que tú te mantengas cuando está la crisis y cuando Dios te prospera también. Porque el milagro todavía no estaba completo, nota esto. Cuando las vasijas se llenaron, qué humildad la de esta mujer. La Biblia dice que ella va donde el profeta y le dice, mira profeta, ahora las vasijas están llenas y yo qué hago. Y entonces tú sabes dónde vino el cumplimiento del milagro, porque ciertamente alguien dirá, no pastor, ya estaba bendecida, ya estaba bendecida. No, todavía no estaba bendecida. Las vasijas se habían llenado, pero ella todavía no sabía qué hacer con las vasijas llenas. Porque quizás Dios viene y te llena las vasijas, pero falta todavía la palabra del vientre para que entonces tú sepas qué hacer con las vasijas llenas. Porque hay mucha gente que cuando las vasijas se le llenaron pensaron que ya tenían la bendición, y cuando se separan del vientre las vasijas se les terminan vaciando. ¿Estamos acá? Ahora nota esto, la mujer va y le dice al profeta, mira, las vasijas se llenaron. Y a mí me sorprende que entonces la dirección profética de la palabra es lo que hace el cumplimiento de las vasijas llenas. Número uno, la Biblia dice que el profeta le dice a la mujer, ve y vende el aceite. Pero hay algo que me impacta, cuando usted estudia a esta mujer, la Biblia no dice que ella era vendedora, la Biblia no dice, no, ella era una ama de casa. Pero entonces, ¿qué hace la palabra profética de su vientre? Digan conmigo, le activa la capacidad de vender. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando vende? Una persona cuando vende lo que hace o lo que usa es ¿qué cosa? Lo que usa es la capacidad de expresión, la boca. Porque cuando había crisis y problemas, las tinieblas le querían callar la boca. Porque los acreedores vinieron para ¿qué cosa? Para colocarle temor para con sus hijos. Pero cuando ella se metió dentro del vientre sin darse cuenta, lo que estaba en el vientre del profeta le desarrolló una capacidad impresionante para hablar como nunca antes había hablado. Y entonces el profeta le dijo, ¿sabes una cosa? Las vasijas están llenas, sal y comienza a vender, sal y comienza a vender. En otras palabras, el profeta le estaba activando la capacidad profética. Pero ¿de dónde vino eso? Te lo voy a decir, ya que tú me lo preguntas. Eso vino porque ella, sin darse cuenta, comenzó a recibir la capacidad profética que tenía el Padre espiritual. Porque cuando tú te mantienes conectado con el vientre sin darte cuenta, tú vas a recibir lo que está en el vientre. Dile al que está a tu lado, vas a vender. Dile al que está a tu lado, vas a vender. Vamos, dile, vas a vender, vas a vender, vas a vender. Entonces el vientre de la mujer viene y activa la capacidad en esta mujer de comenzar a vender. ¿De qué cosa? Nota esto. Pero cuando alguien va a vender, tiene que convencerse de qué es lo que va a vender. Porque nadie puede vender antes de que no sepa qué es lo que va a vender. Porque la mujer en la crisis tenía una inseguridad. Digan conmigo, inseguridad. Pero cuando ella se mete dentro del vientre, el profeta le activa la capacidad de creer que lo que ella tenía la capacidad de que alguien se lo comprara. Te lo voy a decir de esta manera. Tú tienes que saber que lo que está dentro de ti, damos gloria al Señor, hay mucha gente que lo quiere, hay mucha gente que lo necesita. El aceite que tú tienes, el aceite que tú portas, tú tienes que saber que es un aceite que alguien está deseoso de tenerlo. Pero para eso tú tienes que saber qué es lo que hay dentro de ti. Pero hasta que tú no te metas dentro de un vientre, el vientre lo primero que hace es afirmar tu identidad. Esto quiere decir que la palabra profética y que el vientre del profeta le activó la capacidad de identidad a esta mujer. La sacó del fracaso de la crisis a convertirla en una mujer que tenía la capacidad para hablar con seguridad donde quería que fuera. Damos gloria al Señor. Dile al que está a tu lado, cree lo que hay dentro de ti. Cree en lo que hay dentro de ti. Levánteme su mano derecha, por favor, y diga conmigo, voy a vender. Diga, voy a vender. Voy a vender. Número 2, a mí me sorprende entonces que esta mujer, luego que vende, va y vuelve otra vez donde el profeta. Porque el profeta le da 3 instrucciones. Primero le dice, ¿qué le dice? Vende el aceite. Luego de que ella lo vende, va y le dice otra vez al profeta, digan conmigo, conexión. Y en la conexión el profeta le dice, ahora paga a tus acreedores.
A mí me sorprende esto, nota esto, porque para que usted pueda ver la capacidad de que algo le sobre, usted tiene que pagar sus deudas. Para que usted pueda ver el fluir de Dios, usted tiene que pagar todo lo que usted debe. Porque hay gente que cuando Dios la bendice, lo primero o mejor, lo último que hace es pagar sus votos a Jehová. Porque el salmista entonces viene y dice en el libro de los Salmos capítulo 50, paga a Jehová tus votos. Pero entonces hay gente que confunde el orden de los factores. Cuando Dios los bendice, amado, al último que le pagan todo aquello que le prometen es al Señor. Por eso te quiero decir algo: cuando Dios te prospere, después de vender todo lo que tienes que vender, amado, corra a pagarle a Dios todo lo que usted le debe. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Dile que está a tu lado: págale a Dios todo lo que le debes, porque Dios te va a prosperar. Y a mí me sorprende entonces que Dios le dice a través del profeta a esta mujer: paga a los acreedores, paga a los acreedores. Porque al ella pagar los acreedores, ¿sabe lo que ella estaba haciendo? Ella estaba liberando a sus generaciones futuras. Porque la Biblia dice que los acreedores no vinieron por ella. La Biblia dice que los acreedores vinieron fue por sus hijos. Porque el ataque de las tinieblas para que tú no te metas dentro de un vientre, quizás tú no eres tú, quizás son tus generaciones. Porque nota esto: hay mucha gente que dice: no, yo no necesito meterme dentro de un vientre. ¿Para qué yo me voy a discipular? ¿Para qué yo me voy a preparar si ya yo sé? Hay gente que dice: ya yo sé. Pero ¿cuál es el problema de esto, brother? El problema quizá ya no eres tú. El problema son tus generaciones. El problema son tus hijos. Damos gloria al Señor. Pero cuando tú te metes dentro de un vientre y tú comienzas a practicar la obediencia y tú pagas a tus acreedores, entonces Dios se encarga de que tus generaciones comiencen a caminar por el camino, damos gloria al Señor, de un vientre profético. Yo quiero decir en esta mañana de que tus hijos servirán en Shekinah. 3 lo creyeron. Tus hijos crecerán en Shekinah. Tus hijos caminarán en Shekinah. Tus hijos vivirán en Shekinah. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Entonces, ¿por qué yo digo esto, predicador? Y voy cerrando. Porque la última instrucción fue la siguiente. Entonces el profeta le dice a la mujer: después que tú pagues a los acreedores, tú vas a ir por tus hijos, vas a coger a tus hijos y vas a reunir a tus hijos y le vas a mostrar a tus hijos todo lo que sobró. Y cuando tú le muestres a tus hijos todo lo que sobró, tú le vas a decir a tus hijos: viviremos de lo que sobra. Y a mí me impresiona porque entonces el Señor vincula a los hijos. Porque la orden al final es: toma a los muchachos y le vas a hablar a los muchachos que se vendió el aceite, que se pagó los acreedores y que sobró. ¿Sabes por qué? Porque quizás las tinieblas le hicieron creer a los muchachos de que el tiempo que su padre como profeta estuvo en la tierra no fue un tiempo productivo. Y quizás sus hijos pensaban: no, ¿de qué le sirvió a mi papá ser pastor? ¿De qué le sirvió a mi papá ser profeta? ¿De qué le sirvió a mi papá ir a la iglesia? ¿De qué le sirvió a mi papá diezmar? ¿De qué le sirvió a mi papá ofrendar? ¿De qué pasó con papá? ¿Para qué le sirvió a papá guardarse? ¿Para qué le sirvió a papá santificarse? Si mi mamá se quedó aquí sola pasando trabajo. Pero te lo voy a decir: Dios es tan perfecto que el Señor dice y el Señor hace para que tus hijos se den cuenta que el fruto de tu trabajo tiene valor, para que usted sepa y sus hijos sepan que lo que tú estás sembrando en este tiempo tendrá valor. Y yo le vengo a profetizar a las generaciones de Shekinah: tus hijos comerán y vivirán de las semillas que tú estás sembrando en este tiempo. Lo voy a decir por aquí: tus hijos verán el beneficio de tu entrega. Quizá hay alguien en esta hora de la mañana que no está aquí, nos mira por la transmisión, y quizás alguien aquí presente que diga: pastor, mis hijos todavía no le sirven a Dios. Y qué batalla y qué lucha, pastor. Pero te lo digo de esta manera: Dios le va a mandar una palabra a tus hijos en sueño, yo no sé, pero ellos van a ver el fruto de tu trabajo. Ellos van a ver la recompensa de tu trabajo. Tus hijos también continuarán la línea. Tus hijos, damos gloria al Señor, serán atados al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levánteme su mano derecha
cosecha. Digan conmigo, mi casa y yo vivirá de lo que quede. Diga, viviremos de lo que quede. Dios se estaba metiendo en la herencia a los hijos para cambiarle la visión que el enemigo le había colocado a los hijos. Tú sabes cuántas generaciones en este último tiempo están diciendo: no vale la pena servirle a Dios, no vale la pena, ¿para qué me voy a formar? ¿Para qué me voy a consagrar? ¿Para qué voy a estar allí entregado a la iglesia si no veo el fruto? Pero Dios te dice: tú y tus hijos le servirán al Señor, verán el fruto de Jehová. Levánteme la mano. Verán el fruto de Jehová en la tierra de los vivientes, en la tierra de los vivientes, en la tierra de los vivientes. Entonces quiero terminar con esto. ¿Tú sabes cuáles fueron los candidatos número 1 para continuar las escuelas proféticas del profeta Eliseo? En otras palabras, ¿tú sabes cuáles fueron los primeros discípulos de Eliseo? Los hijos de la viuda. La Biblia no dice cuántos hijos tenía la viuda, pero yo creo que cuando el profeta Eliseo comenzó a dictar las escuelas proféticas de discipulado, los hijos de la viuda eran los primeros que estaban allí. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que si la gente no cree por la palabra, van a creer por las señales. Y algo que acompaña a un discípulo son las señales del cielo. ¿Sabes por qué es importante que tú te metas en las escuelas discipular de este 2024? Porque cuando Dios comienza a discipularte, el Señor lo primero que busca es que tú te metas dentro de un vientre, para que entonces primero tengas la visión. Y número 2, para que entonces muestres las señales de los discípulos. Porque algo que habla de un discípulo son las señales que él porta. Damos gloria al Señor. Y las señales que portaban los discípulos eran las señales de su maestro. Yo vengo a decirle a alguien en esta hora de la mañana: amado, tu casa le servirá al Señor. Sigue allá adelante, sigue adelante, porque Dios está entrenando una nueva generación, y tú y toda tu casa le servirán al Señor. Aleluya. Levante su mano, colóquese sobre sus pies, por favor, y déjeme hacer una oración por usted. Digan conmigo: necesito una conexión. Diga: necesito una conexión. Alguien a veces piensa de que cuando se habla de discipulado y se habla de todo esto, alguien un día dijo: pero no inventan más nada en la iglesia siempre, y que discipulado. La gente piensa que eso es un invento. No, digan conmigo: es una conexión de vientre. Es una conexión de vientre. Porque cuando tú te metes dentro del vientre, Dios comienza entonces a revelarte la capacidad profética del vientre. Yo creo que Shekinah en este lugar, los pastores, el apóstol, todo lo que se está haciendo a través de la palabra revelada que Dios les entregó en este año, es una conexión de vientre a vientre. Discipular es vientre. Discipular es vientre. Te están pariendo, estás en el proceso. Y tus hijos también van a caminar en el proceso. Y tu marido también va a caminar en el proceso. Y tú vas a caminar en el proceso de la mano de Dios. Yo siento a Dios aquí. Y sabes que cuando hay alguien que se mete en esa línea de discipulado, entonces Dios dice: vas a vender, vas a pagar lo que debes y vas a vivir con lo que sobre. Qué impresionante. Esa es la plenitud del reino de los cielos. Yo creo que usted va a vender lo que nunca ha vendido. Damos gloria al Señor. Yo creo que Dios te va a prosperar de tal manera que tú vas a comenzar a terminar tu proceso, porque hay algún vecino que está esperando por la palabra que tú tienes de parte de Dios. Podemos adorar, porque yo quiero impartir en esta mañana un momento antes de terminar. Alguien que le diga al Señor: ayúdame a meterme dentro de un vientre. Siento a Dios aquí. Levante sus manos. Siento a Dios aquí. Gracias, Señor. Gracias. Dile al Señor: dame fuerzas para seguir adelante. Pare la visión. 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 Es el tiempo de parir la visión. Es el tiempo de decirle al Señor: yo quiero parir la visión. Yo quiero parir lo que estás haciendo en este lugar. Yo vengo a decirle a alguien: Dios te está llamando para que te metas en el vientre profético de esta casa. Dios te está llamando, no importa el tiempo. Pare la visión. Pare la visión. Pare la visión.